Ok, chicos, buenos días. Nuevamente, como decía, gracias por estar aquí conectados. Hoy vamos a continuar la clase. Vamos hoy a trabajar con el tema de las curvas circulares simples. Para ello, voy a compartir la pantalla y voy a hacer una breve presentación de las curvas de enlace. Entonces, bienvenidos. Vamos a trabajar hoy el tema de trazado de carreteras, un poco de las curvas de enlace horizontal, su clasificación, los elementos geométricos. Recordaremos un poco de Civil 3D y luego pues vamos a orientar la actividad práctica para la semana. ¿Qué es lo que vamos a trabajar? Ya hemos comentado en clase, ¿no? El tema de las carreteras, ¿no? La importancia que tiene. Obviamente las características del diseño, las exigencias que llevamos como tal, la aplicación de normas. Y bueno, aquí tomaba una foto de referencia, ¿no? De una de las carreteras más peligrosas del mundo para muchos, entre otras, ¿no? Que hay. La idea de estas imágenes es recordarles que todo lo que nosotros hacemos está basado en una norma y que los trazos generalmente están gobernados, ¿no? Por la pendiente, que la pendiente máxima o la pendiente gobernadora o la media son los que determinan por dónde debe ir una carretera. Y para esto no hemos trabajado anteriormente en el tema de los trazados básicos, en las propuestas de perfil, mismas que van a ser entregadas el día de hoy y que vamos a retomar algunas cosas. Las curvas circulares, bueno, como su nombre dice, ¿no? Son segmentos de una curva y según el uso pueden ser simples o pueden ser compuestas. E igual vamos a ver los tipos. Y según el sentido de la deflexión, pueden ser izquierdas o pueden ser curvas derechas, una nomenclatura que se ha usado por muchos autores. Para contextualizar, las curvas simples, como su nombre dice, es una curva simple, un segmento de curva. Las curvas compuestas están integradas por dos o tres curvas sucesivas que tienen diferentes radios, usadas a conveniencia, ¿no? Por el trazado de la carretera. En general, la norma establece que las curvas de uso más práctico son las curvas simples y que hay que valorar el uso de las curvas compuestas por el tema de la geometría, el tema del confort y lo demás. Otro tipo de curvas, pues son las curvas inversas o son curvas sucesivas. Una curva que no debería usarse en general. Los que conducen tienen una percepción, ¿no? Que si están manejando y van en una curva a la derecha, no esperan que tan pronto venga otra curva y cojan hacia la izquierda, sino que haya un tangente a estas curvas. Esto en cuanto a la clasificación de las curvas. Dicho de otra manera, una curva cualquiera determinada está determinada por todos los mismos elementos. Tiene una deflexión, en este caso la primera es a la derecha porque digamos que en la sucesiva, en vez de continuar de manera directa, ella gira a la derecha. Y hay una deflexión izquierda, la que sigue. Tiene un punto, dos puntos marcados que definen la curva. Estos puntos son el punto de comienzo, el punto de término de la curva y elementos geométricos que son característicos de estas curvas. Por ejemplo, el radio no está ubicado dentro del área directa, sino que el origen está distanciado de las curvas y tienen la cuerda larga, la mediana, la external como elementos base de trabajo. Lo más común en la práctica es poder insertar una espiral de transición, es decir, una unión entre la curva y la recta. Y la que más se ajustan son las espirales de transición, que tienen sus propias longitudes y sus propios elementos, ¿no? Para la transición, es decir, pasar de la recta a la curva, y estos se van a calcular más adelante. Y los vamos a trabajar de manera conjunta. Aquí se ven todos los elementos de una curva. Ahí están desde lo que hemos visto en clase, ¿no? Desde el punto de comienzo, el punto de término, un punto sobre su tangente, un punto sobre la curva, etcétera. Todos estos puntos ya los hemos visto en clase, solo recordábamos los elementos básicos. Las relaciones básicas de los elementos ya las hicimos en clase anterior, ya las escribimos, las vimos en topografía 1, e igual lo vimos ahora en la clase. Pero de lo que vimos en clase, recordemos que el elemento más importante es el radio. Los radios mínimos se calculan por la expresión que están en la parte derecha, que tiene que ver con la velocidad al cuadrado entre 127 por E más F. Esto está en la norma. De hecho, que este término 127, en otros autores proponen que es 127.14.
pero sí da un referente general de qué cosa es el radio mínimo. Y el radio mínimo, en función de la expresión que está a la izquierda, pues está vinculado con el grado de curvatura, que en pocas palabras, entre el radio es mínimo, el grado de curvatura es máximo, están vinculados. Por tanto, con el radio mínimo de una curva ya se establece el grado de curvatura y todos los elementos que continúan que continúan o pertenecen a la curva. El grado de curvatura se calcula por esta expresión, que es igual a 1145.92 sobre R. Ahí vemos los elementos del trazado. El grado de curvatura representa, ¿no?, el ángulo que está comprendido para una cuerda determinada. Y de igual manera, hoy aquí en la parte izquierda, tomado de un autor Cárdenas, 2013, esta expresión que a partir del grado de curvatura o en función de la cuerda se puede calcular un valor determinado. Es decir, si yo sé cuánto es la cuerda y conozco el radio, yo puedo calcular el grado de curvatura y viceversa, ¿no? Tengo dos elementos, calculo el otro. Esto como una fórmula geométrica adicional. El ángulo central en las curvas simples pertenece, ¿no? O el ángulo de flexión que llamamos es igual al ángulo central y están definidos en la misma expresión por correspondencia. La longitud de las curvas se calcula por la expresión que están en pantalla, dos formas de hacerlo, da lo mismo por 20 delta sobre G o pi r delta sobre 180. Lo hicimos en clase. La subtangente se calcula por la expresión radio tangente de delta medio, esa es la expresión de cálculo para hacerla. Y los elementos adicionales como la externa, que se calcula por la expresión en pantalla, que lo hicimos en clase, y la ordenada media como tal. Y la cuerda o cuerda larga, que se calcula por la expresión que ya usamos en sesiones anteriores. Quedamos la última vez en la deflexión. Recordemos que para replantear una curva, en topografía se hace una tabla de replanteo, de la cual se calcula por segmentos de cuerda, que están en función del grado de curvatura, cuya expresión está ahí. Y según lo que recordábamos, lo que hicimos en topografía y lo que hicimos en las prácticas de campo, al encontrar esa expresión y poder calcular, nosotros estábamos restringidos por el grado de curvatura. Y decíamos antes que si el grado de curvatura estaba entre 0 y 8, íbamos a usar segmentos o cuerdas de 20 metros. Si estaba entre 8 y 22, de 10 metros. Y entre mayor de 22, o si fuese mayor de 22, pues íbamos a usar 5 metros. Esto como una tabla de referencia que vamos a trabajar el día de hoy y que voy a mostrar hecha en Excel y que ustedes van a trabajarla en esta misma manera. Eso en cuanto a los elementos básicos de una curva. Y los estacionamientos que se calculaban como el punto de comienzo, el punto medio y el punto de término de la curva horizontal. De igual manera, geométricamente, a partir de aplicación geométrica, como su nombre lo dice, conociendo, por ejemplo, en la práctica de campo la subtangente, podríamos calcular cuánto es un valor de un radio que converja con dos subtangentes, aplicando la ecuación que se muestra en pantalla o la lógica que está en pantalla. De igual manera, hay casos particulares, por ejemplo, en el trazado de la topografía, hemos hablado por puntos obligados. Aquí solo muestro la imagen y quiero decir que esto se resuelve geométricamente. Se hacen cálculos matemáticos y aplicando trigonometría y álgebra, se puede resolver y encontrar qué radio cumple esa condición. De igual manera, hay curvas que tienen un punto inaccesible. Por ejemplo, cuando queremos trazarla, no se puede acceder al punto determinado, pero se pueden hacer cálculos matemáticos, como se ven ahí, pura trigonometría, para resolverlo. Y también hay curvas compuestas, que son una sucesión de curvas simples, cuyos elementos se muestran brevemente en pantalla. ¿Por qué lo decimos brevemente? Realmente ahora con el uso de los software como Civil 3D que ustedes usan y estamos usando en parte de la clase, es automático. Usted decide por dónde pasa la curva y el programa automáticamente le calcula todos los elementos, todos los trazos y todos los criterios que nosotros vamos a imponerle. Por ello lo vemos como una referencia. Igual se van a compartir referentes de cálculo, pero vamos a trabajar directamente con el software a través de los videos que se han elaborado, con el apoyo de mi colega José Luis Acuña y mi persona, para que ustedes lo sepan. Esto es lo que hemos visto de las curvas. Hemos trabajado con los criterios de trazado. Los criterios están definidos según la norma. Para el día de hoy, recuerden que tienen una tarea
que opcionalmente la podíamos hacer en grupos de trabajo del proyecto final, donde ustedes hacían un resumen del capítulo 3 y algunos otros aspectos del Manual Centroamericano de Normas para el Diseño Geométrico de Carreteras, la versión 2011, que incluye el enfoque de gestión de riesgo y seguridad vial. No se menoscaba o no es que no esté en uso el manual SIECA 2004, siempre hay algunos aspectos que se van a retomar. Y bueno, la base de referencia que tiene la AASHTO 2011, cuyos parámetros se incorporan directamente en el software Civil 3D. Les recordaba también que la clasificación de las carreteras funcionalmente eran diferentes para 2004 y para 2011, y que también el MTI, ya les compartía en el blog docente, aparece la clasificación de las carreteras. Según el Ministerio de Transporte e Infraestructura, pueden ser troncales principales, troncales secundarias, colectoras principales, colectoras secundarias o vecinales. Y esto ya están clasificadas según el tramo. Lo comento porque en el proyecto le estamos pidiendo de que ustedes caractericen su carretera, pero esto va a depender, ¿no?, de las condiciones o del tramo que ustedes escogieron para poder trabajar. Bien, hablamos de vehículos de diseño. Ya habíamos hablado que el vehículo básico era un WB15 para poder trabajar en las carreteras que fueran rurales, pero generalmente que estaba el WB20, que era el vehículo promedio para las intersecciones, pero que era el más común, el WB20. Mostraba estas tablas para recordar que todo está en norma, todos los que hemos hablado en clase está en norma. Aquí está un resumen de la clasificación de carreteras por el TPDA y las velocidades de diseño, tal cual ustedes entregan su reporte el día de hoy. Aquí están los peraltes máximos. Ya en clase hicimos la verificación que cuando yo calculaba el radio calculado, aplicaba la expresión que mostramos anteriormente y que a partir del radio, pues aparecía el grado de curvatura máximo. Y esto fue lo que trabajamos en clase. También recordemos que las pendientes longitudinales, según el tipo de terreno, están en la norma y dependen de la velocidad de diseño. Y que estas también ustedes hacen un resumen hoy para estar claros qué velocidad voy a tomar y basado en qué criterio. Estas tablas están coincidentes en la versión 2004 y en la 2011 y hablábamos aquí de los peraltes máximos que están entre 4, 6, 8 y 10, los más comunes, que dependen, ¿no?, del tipo de zona, si la zona es urbana, si es suburbana, si es rural, y solamente es identificarlo para ustedes. Los tipos de terreno, si son planos, ondulados o montañosos, en el video de Civil 3D se explicaba interesantemente cómo el software automáticamente les permite identificar el tipo de terreno, ya con un criterio de aplicación práctica, ya que él nos da las pendientes y los rangos por donde está, y usted dice cómo es el terreno que va a trabajar. De Civil 3D, casi para terminar, ya ustedes vieron 2 semanas de video en la cual se mostraba todo el entorno. Felicito a todos los que han hecho un gran esfuerzo por aprender, por aprendizaje. Estos valores que han usado, o estos trabajos es muy simbólicos y de aporte para lo que estamos haciendo, y ustedes lo han hecho muy bien. Aquí mostraba un resumen desde la barra de herramientas, desde el Toolspace, desde el prospecto para qué funciona, las configuraciones, la topografía, y en la secuencia de videos que ustedes vieron ahí cómo aparecer los entornos, cómo personalizar, cómo restaurar vistas, cómo usar el menú contextual. Era importante porque cada vez que ustedes seleccionaban un objeto, una etiqueta, un punto o algo, siempre aparecía un menú de contexto que le permitía potenciar o modificar todo lo que hubiera en pantalla. Aprendieron a ocultar, alterar, cambiar los accesos rápidos, personalizar, hacer plantillas. Esto es parte de lo que ustedes hicieron. Y al final, pues hablábamos de la parte de los puntos y se explicaba, ¿no?, la parte del punto, la parte de la etiqueta, cómo personalizarlo, cómo cambiarlo. Y bueno, de esto vamos a hacer posteriormente un trabajo y cómo guardar y usar las plantillas y definir los sistemas de unidades de trabajo. Dijimos de que para nosotros era importante, ¿no?, que siempre georreferenciáramos la hoja de trabajo, que igual en el video se explica de cómo hacerlo y que en los videos que se mandaron a hacer se les pedía que lo hicieran y se les explicaba. Se podían hacer unidades o etiquetas personalizadas, es decir, hay un montón de opciones adicionales que se pueden
que se pueden potenciar en el uso de este software. Ya esto ustedes lo vieron y lo mostraba como un referente. Y bien, este es un ejemplo de cálculo de una curva simple. Partimos de los datos de la estación de punto de intersección, de la deflexión y la longitud de la curva de 200 metros. En este ejemplo, lo que quiero mostrar es que los elementos geométricos se calculan con las ecuaciones y ustedes lo hicieron en clase y van a hacer este tipo de ejercicio. Lo que quedamos pendiente era con generar la tabla de flexiones, la cual iba a incluir las estaciones o la inflexión y los valores correspondientes. Aquí está la solución de ese ejercicio propuesto. Y esto ya lo hicimos en clase o lo hicimos anteriormente. Solo mostraba la tabla resumen de cómo se hizo. Ahora, ustedes van a hacer este ejercicio, van a determinar los parámetros de la curva, aquí está la respuesta propuesta y vamos a generar la tabla de deflexiones. En esta tabla voy a mostrar una hoja de cálculo en Excel para explicar cómo se hizo, para recordarles cómo se hizo, ya que ustedes ya lo tienen reciente. Y de cuanto a tarea, va a ser que ustedes planifiquen o elaboren una hoja de cálculo en Excel para que puedan calcular estos parámetros, tal y cual o similar a la que yo les voy a mostrar. Los parámetros de la curva y de tarea en casa van a hacer este ejercicio, que les pide a ustedes que calculen cuáles son los estacionamientos, nada más, para poder calcular o determinar cuánto se ahorra en curvas. Esa hoja de cálculo se la voy a mostrar. Y aquí tienen este otro también, para que se haga como tarea para esta semana, para que se programe. Y como estamos en grupos de 3, para el trabajo final, van a trabajar también con otro ejercicio. Eso es la parte general, la parte de la presentación. Voy a dejar de compartir la pantalla y voy a explicar la tabla de replanteo. La tabla de replanteo que ustedes van a usar. Entonces, esta es una hoja de cálculo, una de todas las que hay, hecha donde se puede ver la longitud de las estaciones, los ángulos, y la idea es que ustedes programen poco a poco cuáles son los elementos geométricos de la curva, porque igual son elementos geométricos, y luego elaboren tablas de replanteo. En el portal de Classroom, en la plataforma Classroom, se les va a poner la guía de trabajo de referencia para hacer hojas de cálculo. Obviamente con esto de Excel, cada quien tiene su propio estilo, su propia forma de trabajar, así que no va a haber un esquema estricto de cómo deben de trabajarlo. Lo único que se quiere es que queden todos los elementos y que esta hoja sirva para insumo para lo que sigue. Más adelante vamos a calcular otras cosas como las transiciones y los elementos vinculados a peraltes, sobre anchos y elementos parecidos. Ok, vamos a la hoja de replanteo. Este es otro estilo de hoja de cálculo. Y en esta hoja, es parte de la estación PI, vean que en el formato de darle formatos a las celdas, se personaliza y ponemos cuál es el estilo de los números. Con este formato, 0 más 0, 0 más 0, 0, y cogemos los decimales que queremos tener. ¿Sí? Si queremos un decimal, pues ahí trabajamos con un decimal. La deflexión en este ejemplo se les da, la longitud de la curva se les da, y a partir de estos elementos se calculan todos los demás. Y llegamos a los estacionamientos, y el tema de hoy tiene que ver con el cálculo de la tabla de replanteo, que se va a explicar de manera elaborada. Las cuerdas, ya dijimos que para replanteo, según criterio, si el grado de curvatura está entre 8 y 22, van a ser de 10. Si es más que 22 es 5, pero si está entre 0 y 8 es 20. Entonces, la cuerda es el primer elemento que se va a definir cada cuánto voy a trabajar, cada 20 metros, y verificamos que el grado de curvatura es 6, pertenece al rango de 0 y 8. Por tanto, vamos a trabajar con 20. De igual manera, se puede hacer una fórmula en Excel que está por acá. Usted puede programar para que le ayude a decidir qué tipo de cuerda va a usar. Entonces, ¿cómo se hace esta hoja de cálculo? Esto es un recordatorio para lo que ya hicimos. Entonces, empezamos con poner la estación inicial, que ya estaba determinada y calculada según las ecuaciones planteadas y según lo que hicimos en clase, y ponemos la estación inicial. Luego, vamos a decidir, en teoría, antes, cuando la longitud de la curva era mayor de 200 metros, hacíamos una tabla de replanteo en dos partes. Si era mayor, era del punto de comienzo al punto medio y del punto de término al punto medio. ¿Lo recuerdan?
Hoy en día, con el avance tecnológico, ahora con Civil 3D, la estación total, la tabla se puede hacer de un solo. De hecho, que en campo, una vez que se replantea, con los datos elaborados en Civil 3D, se exportan e importan una estación total. La estación total llega, se replantea con los puntos que se dejaron en campo y ella nos va a ubicar los puntos que nosotros hemos diseñado. Y obviamente con el apoyo de los niveles vamos a ir a dar los niveles adecuados para el cálculo de movimiento de tierra. Y recordemos que esto pues lo hace el equipo de topografía, pero nosotros estamos al tanto de todo lo que hay que hacer. Entonces ponemos el punto de comienzo. La tabla está estructurada en esta lógica, en estación, cuerda, deflexión y deflexión acumulada. Estos son los valores que lleva. Aquí, para efectos de cálculo, aquí puse la deflexión en modo, digamos, numérico o decimal, y aquí se expresa en grados, minutos y segundos. Y listo. Entonces, las estaciones, a partir de la estación inicial, vamos a llevarlos a múltiplos de 20. Generalmente, las estaciones kilométricas se hacen en múltiplos de 20, por tanto de 20. No es correcto que yo tome la estación inicial de la inicial y le sume 20 y plantee que la que sigue es 1 más 0,10. No, siempre se va a llevar al múltiplo superior que sigue par. Es decir, desde la 0 sigue el 20, el 40, el 60, o el 80 y el 100. Entonces, en este ejemplo, de la 990 se va a llevar a la 1 más 00 o a la 1000. Recordemos que cuando hacemos cálculos a mano, el más simplemente es como si fuera un separador de miles. Entonces se lleva a la superior, que es 1000. Luego vamos cada 20, 1020. Vean que vamos sumando el valor que definimos también del separador y vamos sumando todos los múltiplos. Cuando llegamos a la última estación, que es el punto de término, vamos a colocar la correspondiente. Ahora, estos segmentos de cuerda o estaciones con las cuales vamos a replantear se calculan por la diferencia jerárquica de este valor menos este valor. O sea, es decir, del 90 o de 990,000 hay 9.43 metros. La cuerda está en metro. Están en metro y se calcula cuánto es la diferencia. Obviamente, después de las próximas estaciones, todas van a ser de 20, que van a ser la resta de sucesiones de estaciones. Todas son de 20. Y la última va a ser calculada por la diferencia de la estación penúltima y la final. Aquí está el cálculo de cuáles son las cuerdas, cuánto valen. De modo que generalmente siempre van a haber una cuerda inicial diferente de la final y la constante que hemos definido para poder trabajar, que depende del grado de curvatura. Y la deflexión se calcula por la expresión que se muestra en pantalla, la que mostramos anteriormente, que igual es el grado de curvatura por cada cuerda sobre 20. Y listo. Aquí en Excel está programada la fórmula, es muy sencilla de hacer, y aquí están las deflexiones expresadas, valga la redundancia, en decimales. Hacemos todas las cuerdas y luego la deflexión acumulada, que no es más que, como su nombre indica, acumular las deflexiones, que garanticen que se comporta tal cual nosotros proponíamos en los cálculos básicos de clase. Este tema de las deflexiones, o lo que ustedes van a hacer para verlo mejor de una manera más básica, aquí les voy a poner esta imagen o recordar de la imagen que trabajamos, que tiene que ver con las deflexiones acumuladas. Una vez que ustedes acumulen estos datos, van a verificar que al final la deflexión o el valor del PC al PT va a corresponder a la deflexión o al delta medio. Si aquí da 30 y verificamos, aquí en inicio daba 60. Entonces, aquí se hace, aquí tenemos la expresión decimal y para convertirlos a grados, minutos y segundos hay varias maneras. Unos trabajan con un formato de celdas que lo ponen en grados, minutos y segundos, en este caso ahora, pero está aquí, les dejé esta ecuación donde usando esta función lo hace de manera automática el cálculo, que pasamos a texto, los valores absolutos de esta expresión. Si le hago ecuación,
y en vez de llamarlo la celda A2, sino que voy a convertir, supongamos, este dato, aquí está el valor. Lo voy a mover de su lugar y aquí está aplicando esta ecuación, doy doble clic, que esta ecuación ya lo hace, que es igual a texto, valor absoluto de la celda, y ponerlo en el formato de horas como tal, en este caso para grados, minutos y segundos, ya lo convierte de manera directa. Este valor, este mismo valor que está por acá. ¿Lo ven? Puedo copiar la ecuación, ya me da los datos que coinciden, y en las acumuladas, pues, como su nombre lo indica, vamos a acumularlo. Vamos a acumularlas. En la primera no va a haber nada. Y en la segunda vamos a trabajar con el valor inicial más el valor residual. ¿De acuerdo? O vamos a convertirla en función de la misma expresión. Si ustedes ven esta, copio la ecuación de otra manera, arrastro la ecuación y voy a hacer la conversión del lado derecho. Y esto me da pues lo que yo espero. Entonces la tabla se hizo por deflexiones, deducciones acumuladas, y esto pues es un referente de la hoja que se le está pidiendo. Ahora se preguntarán, ¿y por qué estamos haciendo Excel? Porque vamos a verificar que los datos que estamos haciendo con Civil 3D son los mismos que estamos generando. Aparte, que aunque en la tesis, lo que trabajen con viales o en un trabajo, no solo se presenta Civil 3D, sino que damos tablas resúmenes de los aspectos que hemos calculado y vamos a presentar los criterios correspondientes que se están usando. Y esa es la idea de esto. Finalmente, voy a dejar de compartir esta presentación. Voy a dejar de compartir y voy a compartir otra, la última, para expresar lo que queremos hacer. Aquí está una tabla de resumen que ustedes van a ir elaborando poco a poco. Para cada curva que ustedes generen en el programa, para cada curva que tenga su deflexión, que tenga su distancia, que tenga su radio, su grado de curvatura, que tenga los radios mínimos, que tenga las cuerdas, la mediana, la external, la longitud o desarrollo, la subtangente o la tangente, los sobreanchos que vienen más adelante, los peraltes, las pendientes y finalmente la longitud de transición. Estos elementos que están más allá lo vamos a ir haciendo en esa tabla posteriormente. Por tanto, es eso lo que estamos intentando hacer y esta es la tarea asignada para esta semana, que programemos en conjunto. Si tienen dudas, pues me hacen saber el ejercicio que se plantea en esta presentación y que se le va a mandar a Classroom. Finalmente, quiero indicar que existen una tabla, esta tabla que está por acá, esta tabla apareció hace algunos años, pero es la referencia que hay del PNT. El PNT era un Plan Nacional de Transporte, pero en este estudio, el consorcio que lo hizo una propuesta para poder elaborar o determinar las velocidades de diseño. Así, por ejemplo, más que las velocidades, el enfoque de esto es que aquí aparecen cuáles son los taludes que deben de tener las secciones de corte establecidos por esta norma. En Nicaragua no hay otra norma que indique cuáles son las secciones de corte que deben de tener las carreteras. Por tanto, el que se usa de referencia es este. Así, por ejemplo, a modo de ejemplo, aquí están las proporciones de los taludes para usar en corte según el tipo de suelo. Esta tabla, igual vamos a incorporarla más adelante en Civil 3D y reitero lo que hemos visto. Recuerden de que en estos aspectos, en el tema de punto obligado, el tema de punto de intersección o curvas compuestas, vamos a hacerlas en Civil 3D y el trazo no tiene limitaciones, dado que usted es el que propone por dónde debe pasar la carretera. Recordando que para el día de hoy ustedes tenían o tienen asignaciones grupales que son para hoy. Una que son la propuesta inicial de un trazado, tienen dos propuestas, luego vamos a definirla bien, vamos a hacer los ajustes según lo que hemos visto, y la otra tiene que ver con un resumen de los planos o el contenido de los planos que tiene que tener. Y la otra acumulada que teníamos, que era igual en grupo y que otros hicieron en clase para avanzar, que era la parte de los criterios, de ir haciendo una hoja de referencia donde definan los criterios básicos para poder generar las curvas. Muy bien, chicos, eso es lo que tenemos por ahora. Voy a recordar de las tareas de esta asignación, de lo que ya hicimos.
Vamos a calcular los elementos de una curva y lo vamos a hacer a partir del ejercicio que ustedes tienen. Entonces esa va a ser la asignación. Aquí están los ejemplos y ustedes van a trabajar, van a trabajar con esta curva propuesta o bien van a hacer la segunda curva o la primera y segunda curva de lo que ustedes proponen en el trazo preliminar. Entonces esto va a ser el enfoque de la tarea de esta semana. Hemos compartido un poco de lo que hemos visto. La idea de estas sesiones es para dar indicaciones generales, para aclarar dudas y lo demás. Yo deseo que aprovechemos este espacio, que aprovechemos siempre las clases virtuales y que para ustedes sea una gran experiencia de aprendizaje. Entonces, si no hay espacio, por ahí sería la parte de mi intervención. Voy a dar espacio para sus preguntas y respuestas.